Imagina crear un fondo de inversión en un país con poco capital de riesgo. Ahora imagina hacerlo con pocos contactos en Venture Capital y con más advertencias que alientos. Ahora sigue imaginando un poco más e imagina hacerlo motivado o motivada únicamente por la convicción de que las empresas pueden y deben ser una fuerza por el cambio. Bienvenidos a la primera ronda, un podcast donde no hablamos de éxitos de portada, pero de decisiones difíciles, errores incómodos y esfuerzos invisibles que contribuyen a crear las startups y fondos de inversión más importantes de América Latina. Soy Josué Montenegro y hoy converso con Corinne Lebrón, directora de CREAS de Ecuador y actual Chief Purpose Officer de Impact ABC. Corinne dejó atrás una carrera en un mundo corporativo para iniciar un ecosistema desde cero. En su trayecto, creó todo un movimiento que está apostando por un nuevo tipo de capital. Uno que cree en propósito, en sostenibilidad y que apuesta por emprendedores que están desafiando el status quo. Este es un episodio, sí, sobre inversión, pero también es un episodio sobre inspiración. Es un episodio sobre liderazgo femenino, sobre propósito y la importancia de aprender a decir que no. Con eso, pues doy una bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Corinne Lebrón. Muchas gracias por tenerte acá. Hola Josué, en verdad muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esa introducción. Genial, Corinne, y pues cuéntanos un poquito más de qué es esto del fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Bueno, un fondo de inversión no es nada más que una organización financiera que está hecha para juntar varios inversionistas en un vehículo para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Y te voy a poner un ejemplo como súper simple. Un inversionista, ¿no es cierto?, que puede tener un dinero para invertir, que pueden ser 15,000, $100,000, lo podría hacer, ¿no es cierto?, sin problema. Escoge una empresa, pone su capital, invierte. Pero ¿qué pasa? Son inversiones de mucho, mucho riesgo. Entonces, los fondos de inversión justamente crean estos instrumentos donde los inversionistas pueden juntar el capital y le van a dar la gestión de ese capital a un gestor que tiene información privilegiada, que está dedicado a eso, no solo a invertir, sino a seguir las inversiones, porque eso es muy importante. Y minimizamos el riesgo, porque esos $100,000, en vez de estar invertidos en una sola empresa, pueden estar invertidos en un portafolio de 20, donde la probabilidad de tener éxito va a ser muchísimo mayor. Genial. ¿Y cómo llegaste tú a este mundo de fondos de inversión? Como estábamos hablando al inicio, estabas en un mundo más Sí, corporativo y totalmente. y de repente ahora estás hablando de todo un instrumento financiero. Totalmente. Yo siempre me gusta decir que fue mi crisis de la mediana edad profesional, lo que me llevó a hacer esto, que es un mundo ahora que me apasiona. Yo en verdad venía de muchos años, 17 años para ser exactas, en un mundo corporativo, empezando una carrera en las áreas de marketing, comercial, después comunicación. Y finalmente mi último rol fue como directora de responsabilidad social corporativa en una gran cementera. Y ahí fue que me empecé a involucrar con todo este tema de impacto. Uno de los proyectos que más me movía era crear estos pequeñas empresas que puedan dar servicio a la cementera y que puedan de esa manera pues aprovechar de toda esa riqueza que se estaba creando, pero sin ellos. Y llegó un momento de mi vida donde dije, en verdad quiero que mi trabajo signifique más. Quiero que en verdad tener un granito de arena para crear un mundo mejor, dejarle a mis hijos un legado de un mundo con más esperanza y donde podamos ser más inclusivos y donde podamos respetar, digamos, entre nosotros y respetar el medio ambiente. Y así fue que un poco decidí dejar esa zona de confort, una de las decisiones más difíciles, porque claro, cuando estás acostumbrada a un salario fijo, a, digamos, hacer tu trabajo sin que te cueste mucho esfuerzo, donde estás bien, digamos, salir de eso para algo que es completamente desconocido, pues claro, tiene mucho riesgo y no sabía, ¿verdad? No sabía exactamente qué iba a hacer, solo sabía que ese ya no era mi lugar. Y cuando salí empecé como a investigar mucho, empecé a entender qué son las empresas con propósito. Me involucré con Sistema B, donde fui miembro del directorio desde esa época y empecé a ver que en verdad las empresas tienen un rol tan importante en nuestra sociedad. No sé si sabías, pero la empresa es la segunda organización social más importante después de la familia. Entonces imagínate el rol que tienen que tener en crear este futuro mejor que queremos para todos, ¿no es cierto? No solo crear rentabilidad y maximizar el dinero, sino hacerlo con un propósito de mejorar las vidas que están alrededor de esta empresa.
Y ahí fue que vi que habían fondos de inversión de impacto en otros lados que estaban creando y apoyando a emprendedores increíbles y que aquí no había nada. Entonces empecé, claro, a preguntar, a ver por qué no hay nada. Todo el mundo me decía, no, es que es imposible hacerlo en Ecuador. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí si es un mercado chiquito, si no hay emprendimiento, peor de impacto, no hay inversionistas? Todo el mundo me dijo, no lo hagas. Y fue una de esas cosas que dije, bueno, si todo el mundo me dice que no, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Nadie más se va a lanzar. Y empecé a estudiar por mi cuenta. Ahora hay tantos recursos online para aprender si uno quiere, si tiene la motivación. Creo que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Yo no era financiera, empecé a meterme mucho en el tema de finanzas. Me gané una beca para asistir al curso de VC Unlock, que es un curso de Stanford que en verdad me abrió muchas puertas y dije, no, esto es en verdad algo que me gusta hacer, Lo por que ahí quiero es hacer por lo los que quiero siguientes hacer. años de mi vida. Y escribí un deck con una tesis de inversión, un poco lo que pensaba en ese momento que iba a hacer, que después ha ido como evolucionando bastante. Y tuve la suerte de encontrarme en el camino con un inversionista, un empresario ecuatoriano con una visión increíble de impacto. Y fue la primera persona con la que me reuní y que me dijo, ok, yo voy a apostar por ti y vamos a aprender juntos, vamos a aprender en este camino. Y me lancé un poco sin saber lo que estaba haciendo, pero con toda la buena intención de, como tú dices, ir creando este ecosistema que no existía. Qué bueno, entonces lo resumí bastante bien al inicio, Sí. ¿no? Cuando dije comenzar en un país donde el capital de riesgo es tan pequeño, con contactos que estás iniciando, y también iniciar sin tener absolutamente todo claro, sino apostando por un camino. Es que es eso, creo que lo que más importa es tener como ese objetivo, esa visión de lo que uno quiere hacer, del problema que quiere transformar y después es ir resolviendo las cosas según se van dando. No tienes que tener todo resuelto, no tienes que saber todo, solo tienes que tener ese empuje por aprender y por ir haciendo las cosas mejor, porque errores van a haber siempre. Y creo que los mayores aprendizajes siempre vienen de todas maneras de los errores. Genial. Y ahora que nos comentabas de este inversionista que creyó en ti, creo que también al inicio lo comentábamos que Creas de Ecuador. Y Creas de Ecuador, cabe decir, es el primer fondo de inversión de impacto del Ecuador. Sí, así Entonces, ¿ya cuánto tiempo ha venido operando Creas? Creas de Ecuador se formó en el 2019 con la visión de apoyar a más o menos 10 emprendimientos. Finalmente fueron 11 inversiones las que hicimos, de emprendimientos que estaban resolviendo problemáticas ambientales y sociales específicamente en Ecuador. Y fue como muy intencional hacerlo solo en Ecuador porque al no haber un ecosistema, cuando tienes la oportunidad de invertir en otros países donde hay un ecosistema que está mucho más maduro, donde hay empresas que están mucho más sostenidas por su entorno, es más fácil invertir en otro lado y con otros inversionistas. Pero justamente el objetivo de Creas era primero mostrar el gran talento que tenemos aquí en Ecuador y que pasa muchas veces desapercibido por falta de oportunidades y también atraer a capital extranjero para que venga a coinvertir acá al país. Entonces, si bien no fue la decisión más fácil, lo hicimos como muy intencionalmente para demostrar que en Ecuador se puede invertir con impacto. O sea, ahí literalmente transformaste en acción el lema de Primero Ecuador. O sea, apostaste por Ecuador, sabías que podíamos salir adelante y dijimos, pues hagámoslo. Sí, y siempre me ha sorprendido el talento que tenemos emprendedor aquí en el país. O sea, es verdad que no siempre tenemos las grandes oportunidades, no tenemos un mercado que es súper grande para que sea como escalable o interesante para grandes fondos de inversión, pero lo que es el mayor valor que tiene una empresa, que es la gente que está atrás de eso, es el mayor tesoro que podemos tener. Genial. Y ahorita también hablando de invertir con propósito, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, no saben qué es invertir con impacto. ¿Es lo mismo que filantropía? ¿Es lo mismo que altruismo? ¿O cómo lo definirías? No, para nada. Y ahí es una gran pregunta porque hay mucha confusión. En inversión de impacto generalmente piensan que es filantropía y no. Inversión, como su palabra dice, busca un retorno económico. Busca un retorno económico al mismo nivel que cualquier otra inversión. Lo que pasa es que invertir con impacto tiene una estrategia muy definida de vamos a invertir ese capital únicamente en empresas que dentro de su core del negocio
están resolviendo estos problemas ambientales o sociales. Y yo estoy convencida de que se puede tener rentabilidad y se puede solucionar una gran problemática al mismo tiempo y no hay que hacer concesiones. Obviamente hay fondos un poco en todo el espectro. Hay fondos que son más concesionales, donde por tener un mayor impacto están dispuestos a tener una menor rentabilidad. Eso depende mucho de lo que quiere el inversor. Pero hay fondos como Impact ABC, en el que estoy trabajando ahorita de Chief Purpose Officer, donde estamos convencidos de que a las empresas a las que mejor les va a ir en el futuro son las que están resolviendo las grandes problemáticas que tenemos. Porque ¿dónde tenemos que poner nuestro dinero? En salvarnos, salvar el planeta y en, digamos, tener una sociedad que sea más justa y equitativa. Entonces, no tiene por qué ser un mal negocio invertir con impacto. Y me llama la atención esto también de apostar por un futuro, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando estamos haciendo una inversión, no nos fijamos necesariamente en el muy corto plazo, sino a dónde se va a ir en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Y el largo plazo nos indica una sociedad cada vez más socialmente responsable, Exacto. Ambientalmente consciente. Sí, es que yo creo que como inversionistas y como tal vez las personas que tenemos este privilegio de manejar capital, tenemos una responsabilidad muy grande, porque donde estamos invirtiendo es donde justamente estamos creando el futuro que queremos ver, porque esas son a las empresas que les estamos poniendo capital, son las que tienen mucho más chance, ¿no es cierto?, de que les vaya bien, porque tienen este apoyo que si bien no es todo, tienen una red de inversionistas que les van a ayudar para que puedan progresar. Entonces sí tenemos que ser muy intencionales de dónde ponemos ese capital. El capital es limitado. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las empresas que queremos ver en el futuro? ¿Cuáles son las empresas o los emprendedores que vemos que van a poder resolver estos problemas que ahorita ya nos están pesando, pero que en el futuro van a ser todavía más importantes si no hacemos nada? Completamente. Y a veces, ¿sabes? Cuando yo hablo con emprendedores y les digo, por ejemplo, nosotros aquí en Impacto, invertimos con Impacto justamente, me dicen, bueno, yo doy unas fundas de caramelo cada diciembre a la comunidad tal. ¿Qué les dirías? ¿Cómo medimos el impacto? Yeah. Sí, también ahí hay una gran confusión en lo que es impacto y lo que es responsabilidad social corporativa. Entonces, para empezar por responsabilidad social corporativa son, digamos, todas las acciones que yo pueda hacer de filantropía, justamente, para ayudar y que no está para nada mal, no estoy criticando para nada las acciones de responsabilidad social corporativa porque igual son muy importantes, pero son acciones que no están dentro de nuestro negocio, de nuestro core. Entonces ahí, por ejemplo, las fundas de caramelos, pero pueden ser cosas que tienen justamente un mayor impacto como una escuela, apoyar una escuela de la comunidad, que eso sabemos que va a tener, pero no es algo dentro del core del negocio de la empresa. Entonces, para que en verdad podamos hablar de impacto, es que la empresa, en su razón de ser, está queriendo resolver ese problema. No es un proyecto aparte que va a ser cortado el rato que ya no haya presupuesto, claro. Sino que entre más venda la empresa, mayor va a ser el impacto automáticamente, porque a eso nos estamos dedicando. Y para eso el impacto tiene que ser medible, igual que objetivos financieros, tienen que haber objetivos de impacto, tiene que ser escalable al mismo nivel que la empresa y tiene que ser intencional. O sea, debemos tener dentro de nuestra cultura, de nuestro propósito, esa intencionalidad de resolver el problema que hemos decidido resolver. Genial. ¿Y a dónde dirías que nos estamos yendo en esta industria de inversión de impacto en América Latina? Me da la impresión que cada vez estamos creciendo más, pero sí, ¿cuál es tu estamos perspectiva? creciendo más. Lastimosamente todavía sigue siendo considerado como una inversión de nicho, o sea, algo como muy aparte. Y yo creo que hacia dónde vamos es que todas las inversiones van a ser de impacto o no van a ser. Porque en verdad es una estrategia muy buena económicamente también. Y te explico por qué. Porque a la final, lo que decía al inicio, lo que vemos en las inversiones es el riesgo versus la oportunidad. Uh-huh. Cuando estamos invirtiendo con impacto, primero que tenemos una gran oportunidad porque estas problemáticas son inmensas y tienen un mercado, ¿no es cierto?, inmenso, inatendido, pero también estamos minimizando mucho los riesgos porque estamos viendo, primero, haciendo las cosas bien con el medio ambiente, entonces no vas a tener problemas de regulación o lo que quieras. Estamos tratando bien a los empleados, a la gente que es el core, digamos, del negocio. Uh-huh. Estamos
tratando bien a los proveedores, o sea, todo hace que tengamos una comunidad de apoyo que va a hacer que la empresa le vaya bien. Inclusive los clientes, ahora cada vez más, sobre todo las generaciones más jóvenes, también se están dando cuenta de su responsabilidad al consumir, porque el rato que están consumiendo o dando sus dólares a una empresa, también están apoyando a lo que la empresa está haciendo. Y esta intencionalidad también de compra de los jóvenes se está haciendo cada vez más importante. Entonces, yo creo que no hay vuelta atrás, o sea, es algo que va a ir creciendo. Lastimosamente creo que todavía nos falta mucho para nivelar la cancha, porque cuando estamos haciendo las cosas con impacto intencionalmente, pagando mejor a los proveedores, a nuestros colaboradores, viendo que no se estén usando productos químicos que pueden ser más baratos, a la final tenemos un costo adicional, tenemos un esfuerzo adicional que hacer. Y todavía no, el consumidor o las regulaciones que tenemos en América Latina todavía no hace que eso se equilibre. Porque el impacto puede ser positivo o negativo. El impacto negativo no se contabiliza. Finalmente, por ejemplo, una empresa de alimentos que está produciendo algo que sabemos que es nocivo para la salud y que se sigue vendiendo y que con eso siguen haciendo mucha rentabilidad, ¿no es cierto?, para sus accionistas. La gente a largo plazo se enferma, pero eso no es responsabilidad de la empresa, sino es una responsabilidad del gobierno, de la sociedad como tal, y no estamos considerando el costo de ese impacto negativo. En cambio, sí tenemos este costo adicional cuando estamos tratando de hacer las cosas bien. Entonces, todavía nos falta, como digo, nivelar la cancha para que esto se pueda masificar. Bueno, pero al menos es positivo que está surgiendo. Sí, y que en Ecuador, totalmente. por ejemplo, como vimos, cada vez está tomando más fuerza. Sí. Con CREAS de Ecuador, con Impacto Capital, con tantos fondos de inversión que están buscando hacer un cambio acá. Sí, y lo interesante es que ya no son solo fondos locales como Impacto Capital y CREAS, sino que ahora cada vez hay más fondos de afuera que están viendo el talento y que quieren venir a invertir acá. Fundamos la Equacap en el 2022, ahora me parece que somos 15 miembros, es decir, 15 inversores profesionales que están interesados en invertir en Ecuador. Entonces eso versus cuando no había nada, es un gran cambio. Que para aquellos que no sepan, Equacap significa la Asociación Ecuatoriana de Capital Privado, sí, pero que es justamente el ponernos, empezar a trabajar juntos en ecosistema para atraer más capital al país. Perfecto. Y ahora pasando un poco más a un nivel más pragmático de inversionista, porque claro, muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, están interesadas por saber de inversión de impacto, pero también de saber de inversión en específico. Por ejemplo, tú como inversionista, ¿qué es lo que ves en un emprendedor? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué apuestas? ¿Por el problema, por la solución, por el mismo equipo? ¿O es un tema de timing incluso? Sí, bueno, un poco, la verdad es que es un poco de todo. Y también va a depender mucho en la etapa en la que estás invirtiendo, porque si ves, te fijas como en distintos temas. Yo he invertido y mi expertise está en invertir en etapas tempranas, lo que llamamos series pre-seed y seed, o semilla y presemilla. Entonces son empresas que están recién iniciando, que tienen que validar todavía su solución, que van a pivotear muchas veces. Entonces no puedes apostar a la solución porque va a cambiar y eso es muy normal en una etapa temprana. Tienen que ir probando hasta encontrar lo que llamamos ese product market fit que hace que después puedan escalar. Entonces, en esta etapa temprana, donde todavía no tienen nada muy probado, a la final lo que estamos apostando es a las personas y su impulso por resolver ese problema, que es lo que es muy difícil. Tú sabes que es muy difícil ser emprendedor y tienes muchísimos baches en el camino. Entonces, lo único que va a hacer que sobreviva la empresa es ese empuje y esa motivación que tienen los fundadores por sacarla adelante. Y bueno, obviamente también que haya un mercado, ¿no? Que haya un mercado y que haya gente dispuesta a pagar por la solución que están pivoteando o queriendo hacer, pero que en verdad sea un problema que valga la pena solucionar. Y me llama también ahí algo la atención, y es que muchas veces cuando vemos un producto, me invento Facebook, me invento Apple, ya nos imaginamos el producto en la última etapa. Pensamos que siempre fue así, pero no nos damos cuenta de que hubo una serie de pivotes, una serie de cambios hasta llegar a ese momento. Sí, totalmente. Y es muy normal. O sea,
hay que tener claro, a ver, este es el problema que quiero solucionar, ¿no es cierto? Y es muy grande y aquí esto va a beneficiar a muchísima gente. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a ir cambiando, porque sobre todo ahora la tecnología cambia a un ritmo tan acelerado que es imposible decir este mismo producto va a ser el mismo en 20 años, o sea, es completamente irreal. Entonces, es este tema de ir iterando, ir probando, ver qué funciona, qué resultados tenemos, si no funciona, hacerlo bastante rápidos para moverse y probar otra cosa hasta empezar a que funcione. Y ahí entran los fondos de inversión a dar como este aire o este primer empuje hasta que, digamos, la empresa pueda, ¿no es cierto?, volar sola. Perfecto. Y tal vez, igual, dentro del mismo contexto, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que hacen los founders cuando están buscando capital? Otro error justamente muy común que vemos es el fijarse mucho en la valoración, porque es como el aspiracional, ¿no es cierto?, de cualquier emprendedor, tener una empresa en etapa temprana que se valore en millones y así no tener que diluirse de manera temprana y tener como, ¿no es cierto?, mucho capital. Pero no siempre el inversionista que ofrece la mejor valoración o la mayor valoración va a ser el mejor inversionista, porque hay que valorar muchísimas otras cosas, como en verdad cómo nos van a acompañar a crecer, cómo nos van a acompañar en este camino que va a ser duro, qué tipo de apoyo es el que ofrecen más allá del capital. Porque una valoración también muy alta en etapa temprana no es tan fácil después de hacer que funcione, porque ¿qué quiere decir? Que en poco tiempo vas a tener que crecer muchísimo para demostrar una valoración todavía mayor. Y cuando no tienes todavía muchos resultados, eso puede ser completamente contraproducente. Y también para algunos que tal vez no estén familiarizados, también lo que Corín está diciendo es, imaginemos un escenario hipotético donde tenemos al señor Juan Pérez, que te dice, yo le voy a invertir $100,000 imaginando que su empresa vale $1,000,000. Es decir, me quedo con 10% de su empresa. O tienes al señor Mark Zuckerberg, que te dice, yo te voy a invertir $50,000 con una valoración de apenas $200,000. ¿Qué tiene más valor ahí? Yo creo que ustedes, especialmente si están en una empresa tecnológica, saben la respuesta. Uh-huh. Y Corín, digamos, también, ¿qué no repetirías al invertir? ¿Qué cosas has aprendido a lo largo de este camino? Uy, muchos aprendizajes. Hablando de inversión de impacto, algo que he aprendido en verdad a las malas y que me ha costado sudor y lágrimas es que el negocio tiene que venir antes que el impacto, porque nos dejamos a veces llevar por el impacto increíble que está teniendo una empresa, ¿no es cierto? Y cómo están ayudando a ciertas comunidades y demás. Pero si en verdad el negocio no funciona, eso se pierde. Es capital perdido, es tiempo perdido, es inclusive a veces puede hacer hasta más daño a las comunidades que estamos ayudando porque se acaba el capital y se acaba el apoyo y se quedan, digamos, con algo a medias que a veces es muy contraproducente versus lo que venían haciendo. Entonces, creo que esa es una de las principales lecciones al invertir con impacto, es que siempre hay que fijarse que el negocio funcione. Y obviamente el impacto tiene que estar ahí de la mano, pero si no hay un mercado, si no hay un cliente, si la empresa no puede subsistir o ser sustentable en el largo plazo, pues no vale la pena invertir por más maravilloso que sea el impacto que está teniendo. Claro, porque finalmente lo que te da crecimiento es tener un buen producto, tener un buen servicio. No la caridad, ni decir identifíquense con nuestra misión, sino en verdad cómprame y siéntete motivado a comprarme cada vez más. Exacto. No, es que no es un acto de filantropía. Tiene que ser un buen negocio con un mercado, con sus clientes y la empresa tiene que ser rentable. Si no, no hay manera de que sobreviva en el tiempo. O se convierte en una ONG, pero es completamente otro modelo de negocio. Completamente. Y digamos, sin mencionar nombres, tal vez si nos puedes dar pequeños esbozos de cosas que te han pasado. ¿Has tenido algún caso de alguna empresa que dijiste, no, esta va a ser un éxito fenomenal y terminó siendo un desastre fenomenal? ¿Qué pasó ahí y qué aprendiste? Bueno, sí, algunos. Es parte del modelo de negocio que tenemos como fondos de Venture Capital y eso hay que entender. O sea, si invertimos en 10 empresas, esperamos que a 2 les vaya particularmente bien y la probabilidad dice que al resto no les va a ir bien porque estamos invirtiendo con una alta tasa de fallo porque estamos invirtiendo en etapas tempranas y es normal. Entonces,
Pero es complicado. Siempre queremos que les vaya bien y a todas las empresas y les queremos apoyar a todas porque creemos mucho en la misión que están teniendo. Pero a veces no depende tanto ni del emprendedor ni quien estén haciendo las cosas mal, sino a veces hay temas de contexto. Y voy a nombrar la inversión. Esa fue la primera inversión que hice con Creas de Ecuador, que para mí era, o sea, no había manera de que le vaya mal esa empresa, que era Wanderbus, una empresa de turismo que hacía un servicio de hop-on, hop-off en todo el país. Entonces, una idea súper innovadora, donde podías subirte a un bus que salía todos los días y tú te quedabas en comunidades además alejadas que no tenían conectividad, donde les daban capacitación para recibir a los turistas. Entonces, daban mayores fuentes de ingresos y de desarrollo. Y para el turista era espectacular porque comprabas un boleto y después podías darte la vuelta al Ecuador a tu propio ritmo, con tus propias necesidades, quedándote donde tú querías quedarte. Entonces, y empezó a despegar y a ir muy, muy bien esta empresa. El fundador espectacular, teníamos un equipo de apoyo muy bueno. ¿Y qué pasó? Llegó el COVID. De un día para otro. Ya no hubo turismo. De un día para otro dejaron de llegar los turistas. Obviamente era una empresa que tenía sí sus costos fijos de los buses andando altos. Lo hicimos, creíamos tanto en este producto y en el impacto que estaba dando que todos los inversionistas en verdad nos aferramos a tratar de salvar. Decíamos, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y hasta que el COVID se alargó y 2 años después tuvimos que cerrar la empresa. Entonces, a veces son factores externos, pero a veces también nos aferramos mucho a querer salvar algo que ya no puede ser salvado, porque va más allá un poco de nosotros. Son temas de mercado, de esta o sea, el contexto que está pasando, y a veces hay que dejar también ir y soltar estas cosas. Claro, todo el mundo cuando ha dedicado tiempo, esfuerzo a un proyecto, como estábamos hablando también al inicio, le cuesta cierta cosa decir, no, por aquí no es el camino. Pero eventualmente, si tienes los aliados adecuados, si estás construyendo un proyecto junto a alguien que te puede dar ese expertise, pues te vas a dar cuenta cuál es el mejor camino a tomar. Así es. Y bueno, y también hay después de errores, lo que hace que no funcione muchas veces la empresa es, yo creo que muchos temas de talento humano. O sea, por ejemplo, 2 co-founders que después ya no están alineados, ¿no es cierto? Y que se pelean o que no se entienden bien, que no tienen como esta misión en común. Eso también hace que después sea muy difícil que la empresa salga adelante. Eran novios, por ejemplo, en mi mente, y después se pelearon y se acabó. No, ni siquiera, o sea, son co-founders, claro. Pero no tenían como esta alineación inicial en a dónde quieren llegar o cómo lo quieren hacer. Y eso crea muchos, o sea, hay que saber con quién asociarse también. No es una decisión fácil. Y creo que la mayor parte del éxito es saber tener el equipo adecuado para llevar a cabo el proyecto que quieres llevar. Y eso no siempre es fácil. Y después otros temas que vemos siempre es el tema de flujo de caja, ¿no? Que a veces es puede ser inclusive que tengas ventas, que tengas rentabilidad, pero el flujo de caja no te ayuda y no son temas que siempre lo manejan bien los emprendedores en etapa inicial. Y sobre todo cuando estás esperando siempre a levantar más capital en vez de buscar ser rentable para poder subsistir en el tiempo, y se complica la levantada de capital porque los fondos en ese entonces no están invirtiendo o porque están enfocados en otra cosa, y ahí queda, porque no tienen esa gasolina interna. Entonces, creo que son temas que sí tienen que interiorizar, y ahora las empresas tratar de llegar a este punto de equilibrio y manejar muy bien el capital que tienen para poder subsistir. El capital de riesgo, en verdad, no es para subsistir, debería ser para escalar. Claro. No para pagar las cuentas de sueldos del próximo mes, sino cómo invierto para vender más. Y es que la gente no se da cuenta de que existen buenas y malas razones para buscar inversión. O sea, una buena razón es justo tienes una demanda insatisfecha, por ejemplo. Necesitas un capital para poder apoderarte de esa demanda. Así es. Una mala razón es porque tu empresa está simplemente quebrada. Exacto. Tienes que saber diferenciar cuándo buscar inversión. Sí. No puede ser capital de trabajo. Digamos, lo que estás buscando tiene que ser capital para crecer, para escalar, porque ya llegas a un punto en el que
con tus propios recursos ya no llegas más allá, necesitas invertir para abrir un nuevo mercado, para lanzar un nuevo producto, una nueva funcionalidad, pero ya tienes algo que funciona, porque si no va a ser capital muy mal invertido. Y una pregunta que también frecuentemente me hacen, que frecuentemente escucho es, ¿cómo encuentro inversionistas? ¿Qué le dirías de esos emprendedores que ahorita tienen una idea poderosa, pero están comenzando y tal vez no saben a quién aproximarse? ¿Cómo hacerlo? Uh-huh. Bueno, también depende mucho de en la etapa en la que están. O sea, si están en una etapa muy inicial, como tú dices, están recién como lanzando, tienen una buena idea, necesitan capital inicial, definitivamente no son los fondos de inversión a los que hay que ir a tocar puertas. Ahí hay que ver lo que llamamos friends and family, gente que esté, que les conozca personalmente, que sepan que lo van a dar todo y dejar todo en la cancha por ese proyecto y que le apuesten a esa persona porque le conocen, ¿no? Entonces es capital normalmente chico porque quieres empezar chiquito, ir probando y para antes de invertir a lo grande, porque ese es otro también error que pueden hacer. Sin haber probado a invertir mucho, después se dan cuenta habiendo invertido $1 millón que no funciona y que no era por ahí, entonces hay que evitar ir como de pasito en pasito. Y lo que llamamos ángeles inversionistas, que no son fondos, son personas que tienen su capital para invertir y que están dispuestos a tomar mayor riesgo, porque es algo que les apasiona, porque justamente creen en el founder y que están dispuestos a tomar ese riesgo en etapa inicial. Después, cuando ya tienen una cierta tracción, validación de mercado, ya están viendo que lo que están haciendo funciona, ahí pueden tocar las puertas de fondos, pero sabiendo bien qué fondos, porque no todos invierten en la misma etapa, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ir hacia fondos que están invirtiendo en etapa de presemilla o semilla, que van a tomar ese riesgo. Y dónde encontrarles no es tan complicado. Yo creo que ahora tenemos como tanta información abierta, que es preguntarle a ChatGPT, básicamente. LinkedIn es una herramienta potente también. Participar en eventos como el CLIC, por ejemplo, donde hay muchos inversionistas, participar en estas conferencias de emprendimientos. Ahora hay como muchas plataformas que te permiten conocer y lo que hay que saber es que los fondos de inversión dependen de las empresas. Entonces estamos siempre abiertos a escuchar nuevas ideas, a tener como esta puerta abierta o la información bastante libre para que puedan tener acceso a nosotros, ¿no? No es que es como selectivo, privilegiado. No. Ahí, por ejemplo, en Impacta ABC tenemos en la misma página web del fondo hay un formulario donde puedes aplicar, subir tu presentación y con eso ver si hay un como buen fit para hacer como una reunión. Entonces, tratamos de hacerlo bastante fácil para que puedan tener acceso a nosotros. Lo que sí es que tampoco por buscar inversión van a tocar todas las puertas porque se van a desgastar. Tienen que hacer un trabajo previo de ver qué fondo es el que tiene un buen fit con lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué también les interesaría invertir en mí? ¿Qué otro tipo de inversiones han realizado? Y un poco eso, hacer el deber para llegar a las personas adecuadas. Y Corín, ¿cómo ves el mundo del venture capital en América Latina? ¿A dónde crees que nos estamos yendo como una industria? ¿Y qué te emociona de eso? Uh-huh. Bueno, me emociona mucho ahora ver que hay muchas soluciones que nacen desde América Latina hacia el mundo, que no es solo, digamos, un copy-paste de lo que se venía haciendo en otros mercados más desarrollados, sino que hay verdaderas soluciones muy interesantes que se desarrollan aquí, teniendo un mercado tan grande y con tantas oportunidades como es América Latina, y después de eso puede exportarse hacia el mundo, porque tenemos totalmente la capacidad para hacer. ¿Y qué me emociona viendo un poco la tecnología y cómo está avanzando tan rápido y la tecnología usada para resolver los problemas que tenemos puede ser, pero transformadora completamente? Entonces, ver cómo se están aplicando este tipo de tecnologías, la inteligencia artificial en temas de medicina, viendo cada vez cosas más innovadoras para detectar, por ejemplo, enfermedades que antes no podíamos detectar o muchas cosas que hace 5 años nos hubieran podido parecer imposibles. Y ahora, desde Latinoamérica, se están desarrollando. Entonces, es una época muy emocionante para nosotros. Genial, genial. Y digamos, si pudieras darle un consejo a una Corín, digamos, que está por ahí en otro mercado,
tal vez un poco menos desarrollado, que justamente también tiene límites en cuanto a capital de riesgo, en cuanto a contactos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo primero sale adelante ahí y cómo mujer no se da por vencida en un ecosistema que muchas veces puede ser dominado por los hombres? Sí, el mundo de la inversión en verdad es muy masculino todavía y lastimosamente hay muy pocas mujeres todavía en posiciones de toma de decisión, que eso es muy importante, porque a la final hay muy poco capital, me parece que es el 4% de todo el capital del VC en el mundo que se va hacia empresas fundadas por mujeres. ¿Pero por qué es eso? Porque los que están tomando la decisión son hombres, que tienen sus sesgos y que se sienten más identificados, obviamente, como un fundador masculino, no porque lo hagan intencionalmente, sino porque es la naturaleza. Yo me identifico y tengo más confianza en alguien que se parece a mí, ¿no? Que en algo que es desconocido. Entonces, nos estamos perdiendo de muchísimas oportunidades por eso y creo que tienen que haber equipos equilibrados, no solo en temas de género, sino en verdad equilibrados, o sea, teniendo equipos diversos para poder tener las mejores decisiones y poder evaluar mejor el mercado y qué es lo que está pasando, ¿no? Y tal vez sea básicamente la misma respuesta, pero te hago de todas formas la pregunta. Si pudieras volver al pasado y hablar con esa Corín que estaba planteándose dejar el mundo corporativo y tal vez con muchos miedos, ¿qué le dirías? Ay, le diría excelencia antes. Sí, porque creo que ya durante un tiempo ya supe que no estaba a gusto, que no era mi lugar, que quería hacer otra cosa y claro, te cuesta mucho salir de esa burbuja, de esa jaulita dorada que es tan cómoda, ¿no es cierto?, donde no tienes mucho de qué preocuparte. Pero yo diría que si tienen como ese impulso de hacer algo más y que sienten que pueden tener un impacto positivo mayor en otro lado, que no lo duden, o sea, que no dejen pasar tanto tiempo y que simplemente se lancen antes. Perfecto. Y también una pregunta que me gusta hacer, porque nos reconozco como personas que somos más que solo nuestro trabajo. Uh-huh. Somos básicamente individuos que están creciendo como personas. Entonces mi pregunta es, Corín, ¿qué te inspira y qué te motiva en tu día a día? Uh-huh. Son mis hijos. Esa son mi motivación principal. Es, en verdad, quiero demostrarles primero que lo que quieran plantearse, lo que quieran hacer en la vida, lo pueden hacer, que no tengan como estas limitaciones. Y también me gusta pensar que el trabajo que estoy haciendo está favoreciendo a que ellos tengan un mundo mejor en el futuro y que tengan una sociedad más justa, más equitativa y que tengamos menos problemas ambientales y que vivan rodeados de un poco más de paz y armonía. Entonces, espero estar contribuyendo un poco a eso. Perfecto. Y ya para cerrar, si pudieras darle un último consejo a esos emprendedores que están buscando capital, en unas pocas palabras, y a aquellos inversionistas que están formándose, ¿qué les dirías a cada uno de ellos? Les diría que no tengan miedo al fracaso, porque a veces nos limitamos mucho por esta incertidumbre, no sé si me va a ir bien, tanto del lado emprendedor como del lado de inversionista, hay mucho riesgo en hacer esto. Y a veces equivocarse está bien, y como decíamos al inicio, a veces los errores son lo que más nos aporta en la vida y eso nos da como una palanca para hacer algo mejor. Entonces, está bien equivocarse, creo que lo que no está bien es no tratar para evitar equivocarse, entonces que se equivoquen, está bien. Por ejemplo, a mí cuando me llega un emprendedor que ya quebró su primera empresa, no es que digo no voy a invertir porque quebró, sino qué bien, o sea, a ver qué aprendió de eso y qué es lo que va a aplicar, ¿no es cierto?, para la próxima empresa y más bien me da como más seguridad de que ha aprendido, ¿no es cierto?, en el camino y que es alguien que ya tiene experiencia y que tiene la resiliencia de volver a empezar. Entonces, les dejaría con ese mensaje que no tengan miedo al fracaso y que lo vean, o sea, los errores como una plataforma para hacer algo más grande. Perfecto, Corín. Muchas gracias. Ha sido realmente un gran gusto tenerte aquí en el espacio. Y no solo hablar de ti como inversionista, hablar de ti sobre la líder también que eres y cómo has venido construyendo este camino en un ambiente muchas veces no tan fácil. Entonces, gracias por tu presencia. En verdad, agradecemos haberte tenido acá. No, muchísimas gracias por el espacio. Cuando quieras, José.
Con mucho gusto. Y también muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Recuerden que próximos episodios igualmente interesantes y motivantes se vienen por el camino. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube y pues los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias.